Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a este webinar sobre la instalación de controladores de la línea Z y Z Controls. Para nosotros es un placer tenerlos aquí el día de hoy. De hecho, quisiera saber cómo estamos recibiendo el audio para poder dar inicio de una vez. Bien, ya hemos recibido por aquí información que se está escuchando y se está viendo todo de buena manera. Entonces, pues vamos a dar inicio. El día de hoy, pues hemos tenido varias solicitudes de técnicos que han estado intentando, que han comprado equipos, bien sea su cliente final, bien sea el técnico, y se le presentan dudas al momento de la instalación y configuración del sistema. Hemos querido hacer estos webinars justamente para poder aclarar todos estos puntos, que de una vez la información quede colgada en el canal. Como van a ver, es algo muy sencillo. Saludos por ahí a Juan Ribeiro, buen amigo, a Ana María Ramos, que también estoy viendo por ahí en el chat. Este, entonces, bueno, esa es la intención. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar el día de hoy de la conexión eléctrica y de sensores. De hecho, vamos a hacer una serie de webinars. En el otro vamos a hacer la conexión Wi-Fi. En el otro vamos a trabajar sobre la interfaz gráfica. En otro vamos a trabajar sobre el análisis de la información que podemos obtener de tantas variables que se pueden medir, monitorear y controlar con los equipos de Z y Z Controls. Entonces, bueno, rápidamente, para ponernos al tanto, tenemos que los equipos de control y monitoreo, tenemos equipos de control y monitoreo. Cuando hablamos de monitoreo, son equipos los cuales solo podemos ver cómo se está comportando el equipo, ¿ok? Pero no podemos incidir en el control, en el encendido, en el apagado o en la modificación de parámetros de funcionamiento. Entonces, en el monitoreo tenemos Onyx, tenemos Averilo y tenemos Aoparo. Más adelante se los explico. En cuanto a control, entonces entendamos aquello de control que usted monitorea, pero aparte puede modificar parámetros de funcionamiento remotamente. Entonces tenemos dos líneas, monitoreo y control, y en la parte de control tenemos a Jade y a Diamante. Repito, en un rato les comento qué hace cada uno de ellos. En general, los equipos Z Controls pues tienen varias ventajas. Lo primero es la gran cantidad de variables que pueden ser monitoreadas. Nosotros tenemos equipos que van desde una variable monitoreada hasta 8 variables monitoreadas para el mismo circuito de refrigeración, lo cual hace, lo cual hace que tengamos la ventaja de analizar el circuito de refrigeración sin necesidad de estar frente al equipo, sin necesidad de movernos. E incluso el servicio de nube está pendiente de poder analizar cómo está trabajando el equipo y avisar oportunamente a las personas, al servicio técnico o al dueño del equipamiento de frío, bien sea de refrigeración, aire acondicionado, que algo no está bien. Como segundo tenemos que puede ser, todo es gestionado vía internet, es decir, que usted puede hacer esa gestión de datos que está obteniendo y que puede modificar parámetros dependiendo del equipo. Eso lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, ¿ok? De hecho, la particularidad de los equipos de Z y Z Controls, a diferencia de sistemas que no son similares, es que el servidor de Z y Z Control está en la nube. Entonces usted no tiene que hacer ningún tipo de conexión local, ni tener un servidor local, ni manejar problemas de redes, ni de conexión, ni de IP fijo, nada de esto, sino va directo a la nube. Como tercero, es que toda la data está guardada en la nube, entonces no hay problema que vayamos a perder información por problemas locales como fluctuaciones de voltaje o todo esto que puede ocurrir.
Y bueno, todo esto pues está basado en la tecnología de Internet de las cosas, y los controladores nacieron bajo esa filosofía. Por eso la sencillez, cuando ustedes vayan a ver la conexión de Wi-Fi, la conexión de la configuración, es bastante sencillo. No pasa por tanto trámite de cableado, porque es basado en tecnología de Internet de las cosas, donde los equipos ahora se conectan a Internet. Rápidamente les comento cuáles son los equipos de monitoreo y control que tenemos disponibles. Tenemos por aquí a Onyx. Onyx es el equipo más sencillo, y ahorita se los presento en real, y está hecho para monitorear una única temperatura ambiente. Es decir, usted puede agarrar el equipo Onyx, le coloca baterías, ya vamos a ver cómo se alimenta, le da la configuración Wi-Fi y lo coloca dentro del ambiente que quieren monitorear. Eh, ya les voy a mostrar uno por aquí. Aquí tenemos un equipo Onyx. ¿Okay? Como ven, es bastante portable. Tiene aquí para colocar las baterías, no requiere una alimentación eléctrica externa. Entonces, aquí tenemos el equipo Onyx. Luego tenemos el equipo, en esa onda, el equipo Berilo. Berilo es un equipo que puede monitorear hasta 6 temperaturas. Hay 3 modelos. Berilo 1 que monitorea 2 temperaturas, Berilo 2 que monitorea 4 temperaturas y Berilo 3 que monitorea 6 temperaturas. Importante, usted puede monitorear hasta 6 temperaturas para un solo equipo o para diferentes equipos. Las aplicaciones las podemos hablar, bueno, durante todo el recorrido de la presentación, pero ¿por qué hablamos de diferentes temperaturas en un solo equipo o en diferentes equipos? Imaginemos el siguiente panorama. Tenemos un comercio que tiene varios refrigeradores, o tenemos una clínica que tiene varios quirófanos y quiere saber simplemente cómo es la temperatura en cada uno de los ambientes. Pues simplemente se toma un equipo Berilo, que ya se los voy a mostrar, se coloca un sensor en cada uno de los ambientes o recintos que se quiera monitorear, y ya con un solo equipo puede monitorear hasta 6 temperaturas. Y la versión para colocarlo en un solo equipo es porque hay veces que queremos tener un monitoreo intensivo de las variables térmicas de un circuito de refrigeración. Por ejemplo, la temperatura ambiente, evaporación, condensación, succión, línea de descarga, línea de líquido. Entonces pudiéramos instrumentar completamente un equipo con un solo, con Berilo. A continuación les muestro cómo viene Berilo en su caja. Aquí tenemos un equipo Berilo. Esta es la caja donde viene. De hecho, por aquí indica que es modelo Berilo. Sacamos. Siempre nos preguntan que si los equipos de monitoreo y control de Z&Z vienen con sensores. Efectivamente, todos vienen con sus sensores. Ya vamos a hablar de ellos más adelante. Ok, aquí está un equipo, viene con, no sé, este es un Berilo 3, trae 6 sensores de temperatura. Como les digo, más adelante hablo de ellos. Viene el equipo Berilo. Aquí lo tengo. Ok. Y viene su hoja de instalación, que les voy a detallar en un rato. Entonces vemos que ahí ya tenemos un equipo Berilo que viene con todos sus sensores y viene listo de instalar. Permítanme aquí para hacer un arreglo y continúo. Luego tenemos el equipo Ópalo, sigue siendo un equipo de solo monitoreo. Ya este equipo tiene una serie de sensores un poco más complejos. El equipo Ópalo puede monitorear 4 temperaturas, las cuales están dedicadas a medir el ambiente, la evaporación, la succión y la condensación. Con eso, pues aparte de eso, podemos monitorear la humedad relativa, un voltaje y un amperaje. Como ven, es un equipo bastante completo, porque ustedes pueden, repito, con una sola cajita como la que ya les voy a mostrar, con una sola cajita ustedes pueden tener
el diagnóstico completo de cómo está funcionando su equipo de refrigeración o aire acondicionado. Pues el hecho de saber el amperaje en tiempo real, el voltaje, tener los datos térmicos del equipo es bastante relevante. Entonces, en este caso, el equipo Ópalo viene muy parecido a esto que les voy a mostrar. En la caja vienen todos los sensores. Tenemos, como les digo, más adelante se lo muestro en detalle, pero sensor de amperaje, sensor de humedad relativa, sensores de temperatura, viene el equipo completo y viene el manual de cableado, que es un poco de lo que vamos a discutir el día de hoy. Bien, estando claros en esto, entonces ya sabemos para qué sirve Ópalo y vamos a seguir, y entonces llegamos a los equipos de monitoreo y control, y lo coloqué por separado para que tengamos esa claridad. Halley es un equipo que hace control. El control que ya conocemos pues es un relé dedicado al elemento de enfriamiento, que puede ser para activar válvula solenoide o para activar directamente el contactor del compresor, un relé para el elemento de ventilación o digamos el relé del ventilador interno, un relé para el elemento de descongelación, bien sea por eléctrico o gas caliente, y todos nuestros equipos traen un relé opcional que puede ser activado vía proyecto especial, el cual se ha utilizado básicamente en procesos de deshumidificación, humidificación o en manejo de dos compresores. ¿Ok? Como la tecnología es nuestra, pues podemos hacer la adaptación al cliente final. Entonces, bueno, ese es un equipo Jade. ¿Qué variables toma Jade? Jade toma 4 temperaturas. Toma la del ambiente a controlar, ya en un rato les explico, siempre va a ser la primera temperatura o la temperatura 1 en los equipos de control, siempre va a ser la del ambiente que se va a monitorear. ¿Ok? Esa va a ser la variable de control, donde se coloca el set point. Y luego recomendamos siempre que la segunda temperatura sea la evaporación, la tercera la de condensación, la cuarta la de succión. Recomendamos ese juego de variables. Como les mencionaba en otra entrega, les hacemos el análisis por qué recomendamos esa y no a lo mejor monitorear la línea de líquido o monitorear la línea de descarga, sino estas 4 que están allí. Entonces, repito, todo esto tienen un equipo de monitoreo, tienen un equipo de control, todo en la misma caja. Todo está allí. Luego tenemos a Diamante, es el equipo más completo que se tiene en la línea de ZZ Controls. Tiene por un lado monitoreo y por el otro lado pues control. Para monitoreo toma 4 temperaturas que ya los hablamos en la lámina anterior. Luego también toma humedad relativa, toma voltaje y toma amperaje. Entonces tiene el monitoreo completo de su sistema de refrigeración o aire acondicionado, y aparte de esto pues tiene las salidas de relé para que usted pueda manipular set point, tiempo de descongelamiento, condiciones del ventilador ante la parada por temperatura. Todo esto se puede gestionar remotamente, es decir, usted tiene sus equipos trabajando en cualquier parte del mundo y usted sentado en su casa o en su oficina puede gestionar todo lo que le estoy mencionando. Entonces, justamente, les presento aquí el equipo Diamante, es este, que es el que tiene todas las entradas, todas las salidas, y pueden ver la gran cantidad de conexiones que tienen y que en un rato se las presento uno a uno. Bien, continuando, vamos a hablar rápidamente de la ubicación de sensores. Yo ya se los he mencionado, pero es importante que paremos un momentico y lo detallemos. ¿Qué nos interesa en cuanto a servicio? Bueno, de hecho, paro un momento. Muchachos, si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario, pues estamos siguiendo el chat. Lo pueden hacer por allí. Pudiera parar en algún momento, si la pregunta lo amerita, lo pudiera parar, regresar a ese punto, o si no lo dejo para el final, dependiendo cómo veamos la programación del tiempo.
Entonces, bueno, por aquí saludos, aquí veo a la gente de compresores servicios que están conectados por allá y bueno, varios amigos que están en línea. Seguimos. Entonces, en cuanto a monitoreo de producto y proceso, perdón, en cuanto a lo que queremos monitorear, ¿qué nos interesa monitorear? Bueno, lo primero es que nosotros si estamos manipulando un equipo de refrigeración, lo primero que nos interesa monitorear es producto y proceso. O sea, saber que la temperatura del data center, del quirófano, del refrigerador, del acabacuarto está correcta. Entonces, bueno, para eso nos interesa monitorear temperatura y humedad relativa del producto. Eso pues está más del lado del evaporador y lo pudiéramos ver en la parte inferior. ¿Ok? Entonces es una de las cosas que nos interesaría monitorear. Otra cosa que es muy relevante para nosotros es el voltaje y el amperaje del compresor. Entonces, bueno, eso ya sabemos, está ya en la parte superior derecha, donde se mide el voltaje y el amperaje del compresor, pues en el compresor. Entonces es otro parámetro bastante relevante. Luego vamos con presión o temperatura de condensación y presión o temperatura de evaporación. Recordemos que a nivel técnico estamos muy acostumbrados a trabajar toda la vida con presiones, pero recuerden que cuando se creó el circuito de refrigeración no se creó para crear presiones, se creó para generar bajas temperaturas. Entonces, bueno, por un tema de comodidad de medición se ha trabajado toda la vida con presiones, pero ya pues hemos estado varios que estamos en el área tratando de reorientar a la gente. Entonces, bueno, tenemos que para saber la condición de condensación y evaporación, recomendamos medir la temperatura de evaporación o condensación. Aunque bajo una nueva actualización que tenemos en el sistema, pues también podemos proveer transductores de presión para que puedan ver, si quieren ver presión, pues les mostramos presión. Esa sería la solución, ¿no? Luego, otro parámetro o dos parámetros que también los más entendidos los manejan muy bien es el sobrecalentamiento en la evaporación o superheat. ¿Cómo hacemos para obtener el sobrecalentamiento de la evaporación? Hay varias formas de obtenerlo. Una forma sencilla sería teniendo la diferencia de temperaturas entre la salida o la succión, ¿okay? La línea de succión menos la temperatura de evaporación. Al tener esa diferencia de temperaturas podemos saber cuánto es el superheat directamente. Entonces, si tenemos un sensor de temperatura en la succión y tenemos un sensor de temperatura en la evaporación, directamente vamos a saber qué tanto temperatura estamos ganando en el evaporador y por consiguiente sabemos cuánto va a ser sabemos si ese intercambiador de calor está trabajando bien. ¿Okay? Otro parámetro que también pudiera medirse es el subenfriamiento o el subcooling, dependiendo de dónde ubiquemos los sensores. Entonces ese sería la condensación y sería la resta entre la temperatura de la condensación menos la temperatura de la línea de líquido. Y hay valores recomendados que les repito, en una presentación futura pues vamos a discutir sobre ellos. Entonces ya que sabemos que hay unos equipos que miden unas variables, ¿ok? De hecho, déjenme regresar aquí. O sea, vimos unos equipos que miden cierta cantidad de variables. Bueno, ya vimos en esta gráfica, vemos dónde podemos empezar a colocar los sensores. Y de hecho, aquí está el panorama más general. Si queremos tener las variables eléctricas, las variables en cuanto a humedad relativa y temperatura de producto, queremos tener todo en un solo equipo, bueno, ya ustedes vieron cuál es el equipo que permite monitorear y controlar todas las variables. Si quiero solamente ver algunos parámetros, por ejemplo, esta semana me escribía un ingeniero conocido y él solamente quería monitorear la temperatura de succión y descarga de agua de un cooler en un chiller. Ya sabemos por dónde puede venir el problema, a lo mejor se les congeló y se rompió el cooler. Entonces él quería solo tener monitoreado la entrada y la salida del agua. Eso era todo lo que él necesitaba. Entonces, bueno, de ahí en adelante pueden venir ciertas adaptaciones que ya ustedes pudieran empezar a intuir. Pueden monitorear temperatura, pueden monitorear voltaje, amperaje, se lo pueden también colocar a equipos que ustedes consideren de acuerdo a lo que a las bondades que presentan los Z y Z Controls.
Ahora, ya que vimos cuáles son los equipos, vimos cuáles son las necesidades de medir, porque hay gente que nos dice, pero ¿para qué voy a medir la condensación? Bueno, es que la condensación le dice que tan bien o mal está el intercambiador de condensación, que tan bien o mal está el ventilador, el capacitor, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer la alimentación eléctrica y luego la conexión de los sensores. Entonces, lo primero sería, tenemos dos líneas de equipos. Tenemos la línea de equipos que son los que tienen el formato de riel, que serían los modelos berilo, ópalo, jade y diamante. Esos equipos, como el que ven aquí arriba y que ya voy a empezar voy a mostrárselos, aquí está. Los equipos que tienen este formato, ¿ok? Que tienen montaje riel. Este tipo de equipos, déjenme volver aquí, pueden ser alimentados con corriente alterna en voltajes desde 90 hasta 300 voltios. No hay que hacer ninguna adaptación, no hay que decir que voy a comprar un equipo para 110 y luego un equipo para 220. El mismo equipo le funciona para los voltajes más comunes. Ya más adelante hago algunas salvedades cuando nos conseguimos equipos en 440 o voltajes superiores. Entonces, todos los equipos que vengan en este formato de montaje de riel simétrico se alimentan con corriente alterna desde 90 voltios hasta 300 voltios. Y no hay problema con ello. Luego tenemos el modelo Onyx, que era el que les mostraba hace un rato. Este modelo pues se alimenta muy sencillo, se alimenta con 3 baterías. 3 baterías AA, que ya se los comento. Y entonces, simplemente es un equipo que es totalmente portable. Usted le coloca las baterías, le da la conexión de Wi-Fi y lo puede ubicar donde quiera sin lanzar un cable. Entonces ahí tenemos el tema de la alimentación eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? En los equipos que sí requieren cableado, como los que le he venido mostrando, todos los equipos ZZ Control en la parte inferior izquierda tienen el borne de línea y tienen el neutro. Y por allí pueden alimentar bien sea con 110, 220 o como nos está pasando, por ahí he hecho llegar unas imágenes a algunos grupos de refrigeración con voltaje en zonas agrícolas donde el voltaje 220 pues normalmente es 170. Entonces no hay complicación con eso. El equipo toma la energía y hace sus ajustes para operar correctamente. Entonces rápidamente les muestro. En la parte inferior, aquí dice línea neutro. Aquí. Y aquí tiene. Entonces parte inferior izquierda, línea neutro. Allí se puede ver claramente. Entonces tan difícil como tomar un cable. A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Tomo los cables, introduzco uno en cada lado, busco un destornillador y aseguro. Eso es todo lo que tengo que hacer. Y entonces me queda el equipo ya energizado. Luego voy con la conexión de sensores de temperatura. Entonces, como les decía, los sensores de temperatura ya vienen incluidos con el equipo. Hay una particularidad de la forma de conexión para evitar tener tantos pines de conexión. Es que si ustedes ven, la G es el punto común. Entonces tenemos aquí arriba el sensor T1, que lo vemos con el cablecito azul. ¿Ok? Y luego vemos el sensor T2 que tiene el cablecito azul, pero en común entre el sensor 1 y 2 hay un cable que es común. Es decir, que yo debería, déjenme aquí colocar, vamos a ver qué tanto nos ayuda la resolución, porque aquí sí ya depende de la velocidad de internet de cada uno. Aquí tenemos dos sensores de temperatura. ¿Ok? Entonces lo que estamos queriendo decir es que cuando se van a conectar al equipo,
pues un cable de cada sensor irá al G, o sea, en el G van dos cables, y luego un cable para T2 y un cable para T1. Y esa sería la forma de conectarlo. Como lo vemos en el gráfico. Entonces podemos conectar aquí los 4 sensores. Ahora, con los sensores hay varias preguntas que nos hacen con frecuencia. Primero, ¿los sensores vienen incluidos? Sí, en todos los equipos de ZZ Controls, todos los sensores vienen incluidos. La segunda pregunta es, si se me daña un sensor, ustedes me lo venden. Nosotros hemos buscado la forma que los sensores sean comerciales y nuestros equipos operan con sensores de 10 kiloohmios a 25 grados centígrados. Ese sensor se consigue comercialmente en cualquier casa. La única diferencia es que los sensores de ZZ Controls vienen con 2 metros de longitud cada uno. ¿Okay? Mientras que usted compra un sensor de temperatura en una casa comercial y vienen con 40 a 50 centímetros. Esa es la única diferencia. Luego viene una de las cosas que menciono a la derecha, es que cada vez que vayamos a hacer una manipulación de sensores, el equipo debe estar apagado, debe estar sin energía. Aunque nosotros hemos procurado tener protecciones en el lado de las entradas, pues obviamente lo más sano es procurar no usar esas protecciones. Y hemos visto en algunos casos que hay técnicos que, aunque les decimos esto, queda la evidencia en el registro que a lo mejor fue manipulado con el equipo encendido. No lo recomendamos, no se debería hacer. Luego nos dicen, bueno, pero es que yo tengo un cable de 2 metros de largo y yo quiero llevar el sensor a un punto que está a 25 metros. No hay problema, puede extender más de 50 metros los cables de temperatura. No hay problema con esto. ¿Con qué tipo de cable? Hay gente que los alarga con cable UTP, hay gente que los alarga con cable SPT, hay gente que los alarga con cable ST de 2 líneas, parecido al de corneta. Cuando se consigue, de hecho en instalaciones que se han hecho fuera del país, se consigue el cable de termostato, que es un cable que el pelito es calibre 20 y vienen 5 conductores por cada chaqueta. Se puede usar ese cable, funciona bastante bien. Es el cable para termostato. En Venezuela no se comercializa, pero fuera del país sí lo hemos usado. Y cosa importante es que, si ustedes ven, hay un punto, yo les mencionaba al principio, hay un punto común entre los dos sensores, que es que tomo un cablecito de cada uno y lo coloco en el común. Ese común se llama G, la palabra ground. Todos los ground son comunes, es decir, que este ground es este mismo ground. ¿Ok? Y por aquí más adelante va a aparecer otro, es el mismo. Esto, bueno, lo comento porque hay gente que dice, mire, es que yo ya traje, estoy trayendo los cables desde unos 30 metros y ya traigo un ground. ¿Será que necesito traer otro ground para poder hacer la conexión? No es necesario. ¿Por qué? Porque los ground internamente todos están conectados. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a los sensores de temperatura. Repito, si hay alguna duda o pregunta, la pueden formular aquí por el chat, que aquí estamos pendientes de eso. Saludos, aquí, bueno, varios amigos. Por aquí alguien de Bogotá, Joan Chirinos, el amigo Carver Caicedo, también de la gente de Compresores Servicios. Bueno, qué bien, bastante participación. Repito, cualquier pregunta o duda la pueden formular de una vez. Luego vamos al sensor de humedad relativa. El sensor de humedad relativa, y se los voy a presentar aquí de una vez. Este sensor de humedad relativa tiene 3 cablecitos. De hecho, él es humedad relativa y temperatura. Entonces, él tiene, él tiene 3 cablecitos, los cuales van a dar su conexión. Todos vienen con un cable negro, un cable rojo y un cable amarillo. El cable negro va en G, que es el ground, que les decía que es el mismo ground que se presenta en los sensores de temperatura NTC. Una fuente de alimentación de 5 voltios. De hecho, para los que son letrados en control industrial, saben que si ustedes están pensando en conectar un equipo que requiere una fuente externa,
O sea, un equipo como este, usted necesita comprar una fuente y colocarla al lado del elemento que vaya a hacer el control para poder dar alimentación. En este caso ya internamente viene la fuente suficiente para alimentar ese elemento. Entonces, bueno, el rojo es 5 voltios y el de HT, que en el equipo marca de HT, pues es el de color amarillo. Déjenme ver, porque aquí tenía un detalle con la cámara. Entonces, es para procurar mostrarles el sensor de HT. Bien, en un ratico se los presento, creo que tengo un detalle con esa cámara. Entonces, bueno, este sensor está incluido, mide humedad relativa desde un 10% hasta el 99%. Es un rango bastante amplio, que en el mercado normalmente se consiguen sensores hasta 95%. Entonces es la forma de conectar. Repito, negro va en ground, el rojo 5 voltios y de HT amarillo. Por allí veo que Carver va a hacer una pregunta. Él es representa a Compresores Servicios, una distribuidora de los equipos de monitoreo. Esperamos que haga la pregunta. En todo caso, características o cosas que debemos tomar en cuenta con este sensor. Lo primero está incluido. Lo segundo es que los sensores, siempre lo comentamos, deben ser, los sensores deben ser conectados con el equipo sin energía. Lo otro es que en el caso del sensor de humedad relativa, deberíamos máximo llegar hasta unos 50 metros de extensión de cable, si usted lo requiere colocar muy lejos. Ok, ya de ahí en adelante pues empiezan a presentarse unos errores, aunque muy bajos, pero empiezan a presentarse unos errores. Y como les decía, incorpora un sensor de temperatura. Por aquí tenemos a Andrés Sotillo de Margarita, también representa una casa distribuidora que representa Refrica Margarita. Saludos, Andrés. Bien, entonces bueno, seguimos por allí. Ya vimos, ya conectamos los sensores de temperatura, le dimos alimentación eléctrica, conectamos el sensor de humedad y seguimos y vamos entonces al sensor de amperaje. El sensor de amperaje es una pinza que en nuestros casos soporta hasta 300 amperios. Cuando hablamos que soporta hasta 300, no quiere decir que usted le va a colocar 350 y todo va a agarrar candela, sino que de 300 en adelante el valor que da es inexacto. ¿Ok? También, pues, como ven, con 300 amperios en una pinza perimétrica tenemos un gran rango de operación. Podemos trabajar equipos de capacidades bajas hasta equipos de capacidades bastante altas y de paso no estamos limitados por el nivel de voltaje. O sea, imagínense lo que podemos medir allí. El sensor de amperaje, a ver si aquí resolvió, no. El sensor de amperaje, como les digo, es una pinza, ya se las presento en un video. Siempre que se va a instalar los sensores, otra vez, y miren que cada vez hago la aclaratoria, el equipo debe ser manipulado sin energía. Y los sensores de amperaje también no deben extenderse más de 50 metros para evitar que se nos vayan presentando errores allí. Bueno, así como dice Aleyani, tenemos varios amigos de la línea comercial, Ana María Ramos de Umeraki, Wender Zulbarani, Carver Caicedo de Compresores Servicios, tenemos a Juan Ribeiro, muy buen amigo también, Refriandina, tenemos a la gente de Refrica por la Mar, a la gente de Servindustrias, y bueno muchachos, a todos gracias por la asistencia. Seguimos. Luego, tenemos, ya que tenemos los sensores, miren que ya conectamos voltaje, conectamos sensores de temperatura, conectamos sensor de humedad relativa, conectamos la pinza.
viene el sensor de voltaje. ¿Dónde está el sensor de voltaje? El sensor de voltaje es interno. Quiere decir que con el mismo voltaje que usted está alimentando el circuito de refrigeración, debería alimentar el equipo de control o monitoreo. Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, pues que yo coloco en el tablero eléctrico, al lado de donde están los contactores, pues este va a ser el equipo de monitoreo o monitoreo y control, pues tomo cables del ingreso de energía y paso y alimento el equipo de una vez. Entonces puedo hacerlo porque tenemos un amplio rango de voltajes. En el caso que se alimente con equipos, que estemos trabajando con equipos en 440 voltios, que también es muy común, en 380, recordemos que todos esos equipos traen un transformador para el manejo del control. Entonces ese transformador normalmente nos baja el voltaje a 220 y es desde allí donde nosotros recomendamos que se debe hacer la conexión. De hecho, recientemente lo hicimos con un cliente importante de alimentos en Barquisimeto. De hecho, se publicó el video y el equipo Z&Z Controls estaba conectado de la línea de la línea 220 que venía del transformador para la zona de control. Y bueno, pues sensa el voltaje en tiempo real. Voy a responder aquí unas cosas rápidamente. La pregunta de Carver. Los sistemas ¿es posible utilizar los sistemas de control y monitoreo en sistemas paralelos o racks? Sí, sí es posible hacerlo, tanto con monitoreo y para control. Estamos desarrollando la lógica porque el equipo Diamante puede manejar muy bien el sistema de compresores en paralelo. De hecho, para eso pues hay relé disponible. En cuanto a la pregunta del amigo Juan Ribeiro, se puede calibrar la temperatura de la sonda para poder calibrar. Sí se puede hacer. En este momento, recuerden que lo bueno de tener un equipo que es desarrollado y producido por venezolanos es que a una llamada de distancia se puede hacer. Simplemente llaman a nuestro centro de atención y se hace un tracking de temperatura. Se dan 2-3 puntos de temperatura. En este momento, ¿qué temperatura me está dando? Tanto. Caliéntelo un poco. ¿Qué temperatura tiene? Con 2-3 mediciones se puede hacer la calibración inmediatamente de los sensores. De hecho, ya se ha hecho con varios clientes. También, bueno, por aquí llegó Ricardo Morales desde Refrica Maturín, también otra casa comercial amiga y que distribuye los productos de Z&Z Controls, que han estado muy activos esta semana, casualmente, instalando equipos por allá. Entonces, bueno, el sensor de voltaje, repito, es interno. Entonces, cuando voy pues como ven, no hay más que conectar allí en cuanto al sensor de voltaje. Ahora, vamos a ver rápidamente un video de instalación, cómo colocar los sensores, porque es que los sensores, uno ve el bulbo déjenme cambiar aquí, uno ve el bulbo de salida, de hecho voy a usar esta cámara porque no sé qué pasó allí. Tenemos que son sensores NTC, que son de coeficiente de temperatura negativa, ya vienen estañados en sus puntas los sensores, y ya vamos a ver dónde los debemos ubicar cuando lo vayamos a instalar. Les mencionaba el sensor de HT o el sensor de humedad relativa, por aquí lo tenemos. Es el que yo les decía que llegamos hasta un 99% de humedad relativa, lo cual es bastante versátil. Y por aquí tenemos el sensor de amperaje. Como ven, es una pinza, termina en 2 cables. Se abre, se coloca el cable dentro, se cierra, o sea, no hay que intervenir el sistema, despegar algún cable, nada de esto, sino simplemente se abre, se coloca, se cierra y ya, y al conectar esto al equipo, donde vimos que van los puertos A más y A menos, podemos tener el equipo transmitiendo. Vamos a ver el video de YouTube, permítanme. En este video mostramos rápidamente cómo colocar los sensores. Amigos,
El día de hoy vamos a presentar qué tan fácil es un sistema de monitoreo sin integrar un modelo ópalo CC60. Vamos a instalar los sensores de temperatura o sensores de temperatura en TCC, donde vamos a colocar los sensores en una condensadora. Uno va colocado en la tubería de succión. Un sensor, una barra de plástico, ya tenemos colocado el sensor de la tubería de succión. Luego lo podemos recubrir con cinta de aluminio para mejorar la transparencia térmica. En segunda instancia, viendo el recorrido, retorna el refrigerante, pasa el compresor, bien comprimido, y luego va a la unidad de condensación. La unidad de condensación interesa saber cuál es la temperatura de condensación porque es proporcional a la presión de condensación. En el desarrollo de un condensador, normalmente recomendamos colocarlo entre un tercio de la mitad del condensador. Si el desarrollo va de hacia abajo, entre un tercio de la mitad del condensador debería ir el sensor de temperatura para poder garantizar que estamos en la zona de condensación. Nuevamente, colocamos la parte de plástico, tomamos el sensor y lo ubicamos. Y ya ahí estamos viendo cuánto es la temperatura de condensación. Luego vamos a colocar para salir de la condensadora tenemos una pinza perimétrica. Los equipos ópalo vienen con una pinza perimétrica que puede venir hasta 600 milímetros. Entonces simplemente ubicamos un cable de un compresor, ya lo tenemos ubicado en esa zona. Simplemente se abre la pinza, se pasa por el cable y se cierra. Y ya tenemos ubicado el sensor de amperaje listo para usar. ¿Qué quiere? Para poder monitorear la unidad de evaporador aquí la instalación es muy sencilla. Simplemente tomamos un sensor de temperatura para determinar la temperatura de evaporación. Lo vamos a colocar dentro del evaporador, realmente con una barra de plástico. Cerramos. Y ya está instalado el sensor de temperatura. Tenemos que tener cuidado de colocarlo en la primera línea de evaporación para aprovechar el cambio de fase. Y en segunda instancia, para poder controlar o para procesar la temperatura que queremos manejar, porque siempre el sensor de temperatura ambiente debe estar colocado en la parte posterior. Bien, entonces allí pudimos ver déjenme llegar aquí. Allí pudimos ver la forma de colocar los sensores. Como ven, es muy sencillo, con una barra de plástico, y luego podemos completar con cinta de aluminio para mejorar la transferencia térmica, y entonces podemos tener una muy buena lectura. En un grupo de refrigeración estábamos hablando la semana pasada, y en la zona de condensación, midiendo la temperatura, comparado con medir la presión y llevarlo a la tabla de presión-temperatura, teníamos un diferencial de 1,5 grados nada más, lo cual es muy bueno porque el hecho de usar sensores de temperatura en la condensación y la evaporación pues no son invasivos, entonces no hay riesgo de fugas, no hay riesgo de esto. Pero como les digo, también tenemos la opción de los transductores de presión. Por aquí nos pregunta, bueno, ya le respondieron a Charles, todos los sensores están disponibles. Una de las cosas importantes allí que estaba mencionando el ingeniero Arellani es nos pueden seguir, en un rato les coloco los vínculos, nos pueden seguir en el canal de YouTube, en el canal tanto de ZZ Ingenieros como de ZZ Controls, y en Instagram en @ZZ Ingenieros y @ZZ Controls, para que vayan viendo la información que se va cargando continuamente y puedan hacer mejor uso de este tipo de equipos. Bien, voy aquí. Entonces, bueno, para que ustedes puedan tener allí la referencia, nosotros tenemos lo que ustedes han manejado en el día de hoy.
Tenemos un sistema que incorpora gran cantidad de variables al mismo tiempo. Incorpora hasta 8 variables. Eso ningún otro equipo sin necesidad de componentes adicionales lo tiene. Tenemos una gestión en tiempo real. Ya vamos a ver, como les digo, en la próxima semana vemos otras cosas, porque es importante verlas poco a poco. Normalmente uno le da la información a los técnicos toda de momento y entonces pues no llega completamente. Es importante saber que, que el servidor está revisando todo el tiempo cómo está trabajando el equipo de refrigeración. Si hay algo fuera de orden, le envío un mensaje de texto, le envío un correo electrónico. Pueden tener en una única pantalla la gestión de todos los equipos que ustedes están trabajando, o de todos sus clientes, como lo está haciendo, por ejemplo, la gente de Refrica. Tiene una pantalla integrada para revisar a todos sus clientes. Y bueno, una serie de elementos que favorecen. Todo esto está enfocado en algo que se llama, esto tiene incluso un basamento, digamos, filosófico, que es el mantenimiento predictivo continuo. Mantenimiento predictivo es aquel en el cual se realizan mediciones para determinar qué tan bien está trabajando un equipo, pero con la incorporación de la tecnología IoT, pues tenemos que es muy fácil, como ya ustedes vieron, conectar estos sensores, colocarlo en el equipo y que sea incluso el mismo servicio de nube el que esté revisando cómo está el equipo y les pueda avisar. Entonces, el mantenimiento predictivo continuo está basado en medición en tiempo real de cómo está el equipo para poder valorar cuándo requiere un mantenimiento, bien sea preventivo, bien sea de una reparación mayor, que también es un mantenimiento, y entonces esas son características que tiene. Muy fácil de instalar. Como han visto, pues básicamente nosotros lo que necesitamos para esto es un destornillador, ubicarlo obviamente, ubicar el riel, un destornillador para conectar los cables y ya, eso es todo. No tenemos ni siquiera que utilizar algún elemento de transformación de voltaje ni nada para poderlo utilizar. Entonces, bueno, déjenme por aquí. Vuelvo a esto. Aquí nos pueden seguir, @ZZingenieros, @ZZcontrols. Este video va a quedar colgado en el canal de YouTube. Y pues visiten nuestra página ZZ Control Web. Entonces, bueno, muchachos, para nosotros ha sido un placer atenderlos el día de hoy. Ya vieron la primera parte, vieron que la conexión de sensores no tiene ninguna complejidad, es llevar cable y atornillar. Y bueno, los esperamos en la próxima semana. Les va a llegar la invitación respectiva para que sigamos viendo cómo se maneja el resto del sistema, porque hasta ahora lo que hicimos fue solo cablear. Ya la importancia de tener toda una interfaz gráfica dedicada, donde podamos programar alertas, donde podamos gestionar control, eso lo vamos a seguir viendo en las próximas entregas. Así también cómo se conecta el equipo a internet, que es una de las cosas que nos preguntan. Siempre nos dice, bueno, ¿y esto cómo hago? Si no tiene pantalla, ¿cómo hago para darle la clave? Eso se lo enseñamos también en una próxima entrega. Charles García, voy con si tienen preguntas, es el momento de hacerlas para irlas contestando de una vez. ¿Alguno de estos equipos trae respaldo eléctrico energético por el tema de nuestro país? Onyx viene con baterías. Ahora, el problema del respaldo eléctrico, más que alimentar el equipo, es si usted está atendiendo un equipo de refrigeración para alimentos, un equipo complejo, pues creo que el alimentar esto es lo menos importante. Usted debería pensar en alimentar el equipo de refrigeración, porque esto incluso es muy fácil de colocarle una fuente alterna, una batería de estas que venden ahora, porque su consumo energético es muy bajo. O sea, darle respaldo a él eléctrico es muy sencillo. El problema más bien está en cómo hacemos cuando hay fallas eléctricas en grandes cavas de refrigeración. En las clínicas normalmente ya no hay problemas porque las plantas eléctricas suplen los equipos de aire acondicionado. En los data centers, que también hemos aplicado bastante los equipos, no hay problema tampoco porque ya eso tiene planta eléctrica. Más que todo el tema viene con las cavas, que son grandes
cargas eléctricas y que es una inversión bastante fuerte poderles hacer la conexión, el respaldo. ¿Ok? Saludos. Los precios los manejan con los distribuidores que se los vamos a dar. Bueno, de hecho ya aquí los hemos ido viendo. Está Compresores Servicios, un distribuidor que tiene tiendas, distribuye a tiendas a diferentes tiendas en Venezuela. Sería bueno que Miguel, cuando terminemos, por el mismo link, por el mismo canal donde usted obtuvo el vínculo para conectarse, con todo el gusto dice que hace la pregunta y se le hace, sabemos la ciudad y dependiendo de la ciudad lo ponemos en contacto con un distribuidor. Otra pregunta, muchachos. Bien, gracias José, lo esperamos la próxima semana con la otra entrega porque recuerden que hasta ahora solo vimos cómo cablear. Bien, entonces bueno muchachos, para no alargarles la mañana, nuevamente fue un gusto haberlos atendido, los esperamos en la próxima semana y bueno, nos vemos.